Buenos días, muchas gracias a todas las personas que se conectan a este espacio de entrevista pares. Hoy tenemos un invitado muy especial. Les presento al profesor Stefan Peters. Él es el director académico del Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ, catedrático de Estudios de Paz en la Universidad de Alemania. Stefan Peters realizó estudios en ciencia política en las universidades de Marburg, en Alemania, y en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y obtuvo su doctorado en ciencias políticas de la Universidad de Kassel, en Alemania. Además, el profesor investigador ha sido visitante en varios países latinoamericanos como Cuba, Argentina, Ecuador, Puerto Rico. Buenos días, profesor Stefan. Muchas Muy gracias buenos por haber días. aceptado esta invitación. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos con el tema de la entrevista. Nosotros titulamos esta entrevista como "Aumentan las masacres y los asesinatos en Colombia. ¿Se aleja la ilusión de un país en paz?". Este tema tiene un contexto y es lo que viene ocurriendo especialmente en en los últimos meses en el tema de orden público en Colombia. Se ha acelerado la inseguridad en el país, ha crecido el número de municipios en el país sobre los cuales hay una fuerte presencia e incidencia del Clan del Golfo, de las disidencias, del ELN. Es muy preocupante que en este momento haya alrededor de 300 municipios en Colombia que están prácticamente tomados por los grupos armados ilegales. Ese es un panorama crítico. Y frente a ese panorama crítico, la respuesta del gobierno viene siendo que esta situación es culpa del gobierno anterior, del gobierno de Juan Manuel Santos y del proceso de paz que se firmó con las FARC en ese gobierno de Juan Manuel Santos. Profesor Peters, ¿cuál es su balance hoy del proceso de paz y de la implementación que se está llevando a cabo en Colombia? Sí, o sea, un balance del proceso de paz en ese momento creo que uno tiene que tratar de decir que todo es positivo, todo es negativo. Siempre tenemos en la práctica y eso es cierto para el proceso de paz en Colombia, pero también es cierto para, digamos, otro tipo de procesos de paz en todo el mundo, nunca vamos a tener una situación lineal que todo sea un éxito. Uno sabe al firmar un acuerdo de paz que eso quizá es uno de los primeros pasos, e incluso sabiendo que era muy difícil llegar a un acuerdo de paz, pero quizá es eso mucho más fácil que implementar la paz y realmente lograr una paz. Eso creo que es lo importante de dejar al inicio claro. Después, sí creo que lamentablemente tenemos que decir que ese balance se está empeorando y está en una situación muy crítica, especialmente, pero no, entre comillas, solamente por los hechos que han ocurrido en los últimos días. Pero esos masacres, eso nos muestra de una forma brutal y triste la magnitud de los problemas con los cuales nos estamos enfrentando. Pero también creo que hay que decir ciertas cosas que creo que es importante y vale la pena también rescatar del proceso de paz. O sea, hay que decir en primer lugar que, tenemos muchos lugares donde antes era difícil, donde antes era como zona de guerra, que en ese momento están mejor. Sabemos que no en todos, y sabemos lo que acabas de mencionar, ese número tan alto de municipios con presencia de grupos armados al margen de la ley. Y eso es por eso justamente tan preocupante. Creo que un otro punto que tenemos que decir que funciona bien, no sin problemas, no sin desafíos, es
el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, sabiendo que hay muchas críticas, mucha polémica, muchas veces creo que tenemos que decir que son fake news, pero eso, o sea, ellos hacen el trabajo en un contexto que es difícil y que no ha sido más fácil, sino más bien más difícil en el contexto, digamos, de la crisis del coronavirus, pero están haciendo su trabajo y están haciendo, en términos generales, un muy buen trabajo. O sea, eso creo que también hay que decir. Pero, y allí voy más a los problemas que a mi juicio hay que mencionar. Cuando el gobierno dice que eso tenía que ver con el gobierno anterior, sí creo que también hay que mencionar cosas que bajo el gobierno de Santos fueron problemáticos. O sea, un punto es justamente cuando el proceso de la dejación de armas y que se creó ese vacío de poder, que todo el mundo sabe que eso hay que evitar y no se evitó, no se pudo, no se quiso evitar. Eso claramente es un problema que sigue hasta hoy en día. Vemos también que también bajo el gobierno de Santos hubo problemas de orden público, hubo eso, digamos, esa situación que hoy en día sigue tan preocupante, quizá sea encrudecido, o sea, parece, todo indica que se haya encurecido, es la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y, por supuesto, también excombatientes, eso también hay que decir. Y creo que otro punto, y allí estamos en un punto que a mí me parece que ni Santos ni el actual gobierno ponen mucha atención a eso, es el punto 1 del acuerdo de paz. Y eso creo que allí tenemos un punto clave que depende un poco lo que queremos en ese, o sea, qué tipo de paz queremos. O sea, queremos que las FARC se desmovilicen. Bueno, listo, es una cosa, pero si queremos llegar a una paz que sea estable, que sea duradera, que sea sostenible, tenemos que pensar, especialmente en el punto 1, tenemos que pensar en algo que no está tan explícito en el proceso de paz, pero es algo que yo siempre insisto mucho y me parece clave, es pensar en las extremas desigualdades sociales que hay en ese país y que creo que es un problema para tener una sociedad pacífica, para mantener una paz estable y duradera. Y quizá otro punto que con mucha razón el actual gobierno siempre hace énfasis en eso, es el tema de los cultivos ilícitos, que sabemos que ese es un gran problema, que mucha violencia también está en torno a ese negocio, pero allí creo que, y eso es quizá un punto que hay que hacer mucho más, es pensar en soluciones que no sean colombianas solamente. O sea, si hablamos del tema de las drogas ilícitas y especialmente de la coca, de la cocaína, tenemos que pensar en una política internacional, en repensar la política internacional, en también reconocer que esa famosa guerra contra las drogas de Nixon desde hace, bueno, ya muchas décadas, que eso ha fracasado fuertemente y eso deja un balance muy sangriento, especialmente en Colombia, en otras partes también, y ahí creo que también si pensamos, por ejemplo, en la comunidad internacional que está apoyando mucho el proceso de paz y con mucha razón, pero quizá también mirar a ese punto que eso necesita soluciones internacionales. Profesor Peters, vamos ahora paso por paso en los puntos que usted nos ha enumerado. Antes de eso, ¿qué es capaz el instituto en el cual usted es el director académico y qué papel desempeña ese instituto colombo-alemán Sí, el en Instituto Capaz Colombia? es un instituto que nació en 2016, 2017. Es un instituto académico que tiene 20 universidades, tanto de Alemania, son 7 de Alemania y 13 de Colombia que forman parte en ese instituto. Y lo que nosotros estamos haciendo es acompañar académicamente al proceso de paz. Eso quiere decir que hacemos investigaciones, porque creo que necesitamos investigaciones. Necesitamos investigaciones para poder, o sea, no investigar
y quedarnos en la torre de marfil, sino también con propuestas, que esas propuestas después depende de lo que hacen los políticos, por supuesto. O sea, nosotros desde la academia, eso no es nuestro papel, pero sí podemos proponer. También son temas con respecto a la enseñanza, por supuesto, y temas que a mí me parecen muy importantes son espacios para discutir, para debatir, para plantear temas y también para escuchar. Y eso es algo que quizá en la academia tenemos que aprender mucho más, es también escuchar, porque creo que muchas veces uno piensa que la academia tiene todas las soluciones y uno puede, digamos, sacar las conclusiones quizá también de la historia de otras partes, pero muchas veces también creo que es importante que nosotros escuchemos lo que está pasando, por ejemplo, en las comunidades. Bien, profesor Peters, usted mencionó en la pregunta anterior que el punto 1 del acuerdo era fundamental para lograr una paz estable y duradera, la reforma rural integral. ¿Por qué ese punto, para usted, que es un estudioso del tema de la paz en Colombia, por qué ese punto es tan importante para la implementación? Sí, miren, en primer lugar, creo que tenemos una situación que en Colombia el conflicto tiene raíces rurales. Es cierto que en ese momento la gran mayoría de la población vive en los centros urbanos, pero también es cierto que muchos puntos que han sido, o sea, donde siempre había como muchos conflictos en Colombia, siguen siendo sin solución. Y un punto, por ejemplo, y allí lo quisiera vincular con el tema que también había mencionado, que es el tema de las desigualdades. Si nosotros nos enfocamos en la distribución de la tierra, la distribución de la tierra en América Latina, en todos los países, casi sin excepción, es muy desigual. Pero dentro de América Latina, Colombia es uno de los países con la distribución más desigual. Acá tenemos, y además, un punto adicional es que muchos de los grandes territorios, de los grandes propiedades de la tierra, se usa de una forma muy, muy poco productiva. Y entonces ahí tenemos como varios temas que a mí me parecen que son importantes para llegar a una paz. Lo primero es el tema de la justicia, digamos, distributiva, si queremos. Lo segundo también es el tema de qué vamos a vivir. O sea, hasta qué punto podemos dejarnos el lujo de decir tenemos grandes territorios, grandes propiedades de la tierra con muy poca productividad. O sea, allí creo que también tenemos un problema en un país como Colombia que depende tanto de recursos naturales, que tiene también mucho potencial, por supuesto, en la agricultura. Ahí tenemos ese punto. Y, por supuesto, también y eso es el tercer punto que quisiera subrayar, es justamente todo el tema del desplazamiento forzado, que tiene que ver justamente con esas luchas por la tierra. Y ahí creo que es como el punto que todo lo que ha tenido como eso tipo de hechos victimizantes, que no podemos simplemente decir, bueno, eso ya pasó y ya no vamos, ya estamos de acuerdo con esa situación, lo que pasó por la guerra, por la violencia, sino también tenemos que pensar en la restitución de la tierra. Es decir, que el tema de desigualdad, inequidad en Colombia es un combustible para la violencia. ¿Es así? Sí, o sea, ahí creo que siempre tenemos que tener en cuenta que no hay como un mecanismo que es tan así que uno dice la desigualdad aumenta un poco, al mismo tiempo aumenta la violencia, o si baja un poco, al mismo tiempo baja la violencia. No es tan fácil, pero sí que hay una relación entre desigualdades y la violencia creo que eso es algo que desde las ciencias sociales lo sabemos. Y entonces allí creo que también si miramos, por ejemplo, el tema, en primer lugar, cómo podemos entender las desigualdades.
por un lado, siempre se habla, o sea, ya mencioné el tema de la desigualdad en la tenencia de la tierra. Eso sería como uno de los indicadores. El indicador más conocido es el indicador Gini, que siempre se habla y allí es muy similar a lo que pasa con la tenencia de la tierra. O sea, allí también Colombia no es el país del mundo más desigual, pero está muy cerca. Pero después también podemos preguntarnos, porque unos podrían decir, sí, bueno, tenemos esas desigualdades sociales, pero uno puede a través de su trabajo, a través de su esfuerzo, ascender socialmente, o sea, movilidad social. Pero allí también, y eso es una estadística que publicó la OCDE hace como 2 años, que es muy brutal, que ellos dicen que para ascender socialmente desde el decil más bajo, o sea, los ingresos más bajos, hacia un promedio, se requiere en Colombia 11 generaciones. O sea, 11 generaciones, uno puede discutir cuánto es una generación. Para la OCDE, ellos dicen que eso son básicamente 300 años. O sea, imagínense eso, uno no solamente es muy desigual, sino uno no tiene posibilidades para ascender. Y si bien es cierto que esa estadística quizá es demasiado poco conocida, y uno siempre puede discutir detalles de las estadísticas, cierto. Pero, digamos, lo que creo que lo que está claro es si uno nace en una situación, digamos, de pobreza, en Colombia casi no hay posibilidades de ascender socialmente. ¿Qué tipo de posibilidades hay? Muchas veces están justamente vinculados con temas, digamos, ilícitos, por ejemplo, con el tema de la droga. Ahí sí, podría tener la posibilidad de ascender con todos los problemas que tiene, pero eso es como una parte que no tenemos que olvidar cuando se trata de todo ese fenómeno. También, si no hay posibilidades, si no hay esperanzas, o sea, no quiero decir que es el único factor, pero sí eso es como un factor que tenemos que tener en cuenta cuando se trata de grupos armados que, por ejemplo, pagando pueden reclutar entonces a algunos combatientes para sus estructuras. Y todo eso creo que tenemos que tener en cuenta, y también tenemos que tener en cuenta, nuevamente vinculándolo con el punto 1, la necesidad de tener posibilidades para los campesinos. O sea, posibilidades que sería, por ejemplo, a través de o sea, teniendo tierra en primer lugar, pero también teniendo acceso al mercado, sí, seguramente también se requiere infraestructura social en las zonas remotas. O sea, todos esos puntos tenemos que tener en cuenta cuando queremos realmente construir una paz que sea estable y que no tenga, o sea, y que si queremos combatir las razones estructurales que están vinculados con la violencia que está justamente en esas zonas, no en todas las zonas, pero en muchas zonas donde son altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, profesor, que en estas zonas del país que están sufriendo la crisis de la violencia y de la guerra, grupos armados, clan del Golfo, disidencias, ELN, ¿la solución es la presencia integral del Estado o el refuerzo militar, que es lo que parece que fuera la respuesta del gobierno? ¿Reforzar militarmente la presencia del Estado o la presencia integral del Estado? Claramente la presencia integral. Yo no soy estratego militar y eso no es mi área, pero lo que creo que lo que sabemos también de la historia de ese país es que con más presencia militar se va a tener también mucha más violencia en esos lugares. Y eso no puede resolver, digamos, esos problemas estructurales. O sea, la presencia militar, digamos, en el caso que fuese unas acciones militares, un ejército que no tenga, o sea, que cumpla con los protocolos,
que respete los derechos humanos, que sabemos que lamentablemente no siempre es así, sino que ahí también tenemos muchos casos muy preocupantes por integrantes de las Fuerzas Armadas, pero incluso si fuese como un ejército ejemplar, lo que pueden es quizá, digamos, combatir los síntomas, pero no las estructuras, no las causas realmente. Y las causas tiene que ser lo que usted acaba de decir, la presencia integral. O sea, si no hay salud, si no hay educación, si no hay posibilidades económicas para las personas que viven allá, difícilmente se va a mejorar la situación. Profesor, entonces, ¿por qué el gobierno insiste, por ejemplo, frente a la masacre de Samaniego, que ocurrió hace un par de días? El ministro de Defensa dijo que allá en ese municipio hay narcotráfico. Entonces, que la solución es hacer aspersión y erradicación forzada. ¿Por qué entonces el gobierno insiste en que la solución sea en ¿Por qué cree usted que es así? Bien, yo creo que esas formas de responder al problema, que sí es cierto, hay un problema de cultivos ilícitos, pero esa respuesta creo que es la respuesta fácil, porque digamos, sabemos que en la política se necesita estadísticas, se necesita mostrar logros para decir nosotros hicimos un buen gobierno. Y lo que sí se puede hacer con, por ejemplo, con las fumigaciones, es reducir relativamente rápido en ciertos lugares los cultivos de coco. Pero lo que también sabemos es que eso es muy poco sostenible, en primer lugar. Digamos, todo lo que significa en términos de salud para las personas que viven allá. En segundo lugar, todo lo que significa también para las otras plantas o los otros cultivos que están allá. Pero en tercer lugar, que hay como generalmente mucho, o sea, después ellos nuevamente se va a plantar cultivos de coca. O sea, en ese sentido, nuevamente se puede reducirlo y también sí es cierto, se puede llegar a ciertos éxitos cuantitativos en corto tiempo, sí, eso seguramente se puede, pero nuevamente eso no resuelve ningún tipo de problemas que son más estructurales y a mediano o a largo plazo. Además, creo que hay otro punto, y eso es cierto también, que creo que es un error hacer ese tipo de combatir los cultivos ilícitos de esa forma. Pero también hay que decir que allí, lo que dije al inicio, que también falta apoyo por parte de la comunidad internacional. O sea, se necesita soluciones internacionales a un problema como el de las drogas ilícitas, que es un tema internacional. O sea, el consumo, sí, también hay consumo en Colombia, sin duda, pero la gran mayoría del consumo está en Estados Unidos, en Europa, digamos, en esas partes. Y digamos, eso también son puntos donde la comunidad internacional creo que tiene que buscar soluciones que son diferentes en su conjunto. Sobre ese tema internacional sobre el cual usted hace énfasis, tenemos una pregunta desde Facebook. La pregunta ¿es posible una denuncia de carácter internacional contra el gobierno del presidente Duque por delitos de lesa humanidad en el tema de por qué no está implementando un acuerdo de paz y eso está produciendo esta ola de violencia? Pregunta de Facebook. Sí, ahí estoy un poco en un terreno que no es tanto el mío. Yo no soy abogado, yo no tengo esa formación, pero digamos, o sea, por eso no me atrevo a decir mucho sobre lo que es posible a nivel internacional. Pero creo que también un punto importante es que miremos lo que está pasando, o sea, lo que necesitamos, y ahí estaría, sé que estoy un poco como evitando la pregunta,
pero creo que el punto que necesitamos también es que acá en Colombia, desde la sociedad, haya esos reclamos o sea, que se quiere que se cumpla el acuerdo de paz, porque en los acuerdos de paz siempre sabemos que hay puntos que pueden avanzar más rápidamente, otros no tanto, pero lo que creo que es fundamental es que eso venga desde la sociedad, porque al fin y al cabo el proceso de paz es de las colombianas y los colombianos, y ahí también siempre es como ese tema de desde el exterior. Creo que también hay que tener ese cuidado porque es, al fin y al cabo, acá importante que sea el proceso de paz que se haga desde Colombia y que, o sea, por supuesto, y eso creo que es importante, se apoye, que se, creo que es que se apoye ese acuerdo de paz, pero nuevamente que sea como desde Colombia. Estefan, en ese sentido también de la pregunta que nos hacían a través de Facebook, ¿cree que esta situación de paso a que se aceleren los otros procesos a los que también se señala al presidente Álvaro Uribe Vélez, ya que esa pregunta también iba en relación con ese proceso que ahora se está adelantando, pero también con otras responsabilidades del expresidente? Sí, bueno, o sea, claramente creo que uno podría decir, bueno, el expresidente Uribe claramente es una figura clave para la política nacional colombiana. En cuanto a lo que es la situación actual, creo que en primer lugar allí hay que mirar lo que deciden los jueces y, digamos, respetar la independencia jurídica, eso en primer lugar. Pero sabemos que, digamos, que el expresidente Uribe ha sido como una de las personas más críticas de ese proceso de paz, muy polémico contra ese proceso de paz, y creo que en muchos sentidos también es un factor que claramente no apoya para la paz en Colombia. Entonces, lo que yo observo, por lo menos, puede ser que me equivoque, es que hasta cierto punto quizá también damos mucha importancia a esa persona. Y no sé si realmente tenga tanta importancia. O sea, si nosotros miremos que había esas personas que dijeron, bueno, si hay como una decisión en contra del entonces senador Uribe, entonces va a haber muchos problemas de orden público y todo eso. Creo que no hubo eso. O sea, creo que también hay que, en primer lugar, es importante el mensaje que nadie está por encima de la ley, por supuesto, pero también hay que ver cómo realmente tiene esa importancia, tiene ese poder, o estamos allí también, no sé, pensando que sea tan poderoso y quizá ya no es tan así. Pero usted, sobre este punto, profesor, ¿usted considera que para las víctimas la orden de la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Uribe simbólicamente sí tiene una importancia muy grande, porque así lo han manifestado tantas y tantas víctimas del conflicto armado, especialmente las víctimas en el gobierno, en el periodo de gobierno del expresidente Uribe? Sí, sí, sin duda. O sea, ahí para muchos eso es, en ese sentido, es un hecho muy, muy contundente, y para muchos, especialmente de los falsos positivos, pero también otros, es un tema, sí, muy importante. También hay que decir, o sea, a mí me parece a veces que cuando hablamos de las víctimas, también cometemos, o sea, es un poco problemático, porque no hay que olvidar que también hay víctimas que apoyan a Uribe, digamos, de otros hechos. Por eso creo que entre el universo de las víctimas hay muchas diferentes posiciones también, como es normal en cualquier sociedad, y además en sociedades, sí, o sea, es normal que hay siempre como diferentes posiciones. Voy a trasladarle una pregunta que nos hacen desde Facebook. Dice, ¿por qué cree usted
tanta falta de voluntad de este gobierno para cumplir con algunos puntos del acuerdo y con cuáles sí ha cumplido? Sí, o sea, nuevamente creo que donde no ha cumplido ni ese, bueno, ni el anterior, es justamente el punto uno. ¿Y por qué? Bueno, yo diría que allí también se toca muchos intereses, ¿no? O sea, digamos el tema del, si bien es cierto que no plantea un tema como una gran reforma agraria, esos son temas que parece que ya están como de los libros de historia, tema de reforma agraria. Casi nadie habla de eso, aunque creo que sería, es un punto que sigue siendo vigente. Sin embargo, allí casi no se avanza y yo creo que es relativamente claro porque allí, o sea, tierra tiene mucho que ver con poder y allí se toca poderes y eso es difícil y a lo mejor también algunos de esos poderes están vinculados con, o sea, están políticamente cercanos al gobierno. Donde sí, o sea, claro, allí es el tema en cuanto el tema de los excombatientes, ahí es un poco más, o sea, hay como ciertos avances allí, pero también vemos que en muchos casos la situación socioeconómica es muy difícil y eso seguramente en esa situación actual se ha complicado el panorama aún más. Pero yo creo que especialmente cuando, o sea, si pensamos en eso, donde no, claramente sería el punto uno. Sobre este punto que usted ha mencionado de los desmovilizados, ¿cómo van los proyectos productivos? ¿Cómo analiza usted ese tema ahora en el marco además de la pandemia? ¿Eso va hacia adelante? ¿Eso está atascado? ¿Va hacia atrás? Sí, yo creo que los proyectos productivos desde siempre han sido como o sea, siempre hay como algunos ejemplos que son positivos. Pero en términos generales falta mucho. Y creo que eso también tiene que ver a veces con temas, o sea, muchos de esos proyectos productivos son de corte agrario y entonces, especialmente cuando pensamos en los espacios territoriales, muchas veces el acceso es muy difícil, eso significa que también el acceso a mercados es muy difícil, o sea, allí tenemos muchos desafíos que no son ajenos a lo que pasa, por ejemplo, con las comunidades que no son excombatientes que viven allá. Y entonces creo que allí también está conectado. Que lo que yo veo en ese momento también con mucha preocupación es en la situación actual, digamos, con la crisis del coronavirus, sabemos que eso es algo que nadie podía prever, sabemos que es algo excepcional y sabemos que es algo que requiere muchos recursos. Y yo veo que ya hay como ciertas voces que dicen, bueno, entonces si necesitamos recursos, quizás se puede quitar recursos que estaban como pensados para implementar la paz. Y creo que eso, sin desconocer que es súper importante atender ahorita la crisis en la salud, pero también la crisis social que se genera como consecuencia de las medidas que se está tomando, las medidas que a mí me parece que es importante que se está tomando, pero hay que tener muy claro que eso tiene impactos sociales y hay que atender esa crisis social. Pero entonces, si decimos esos recursos, ahí tratamos de sacarlo de la implementación de la paz, puede ser en los excombatientes, puede ser en otras partes, entonces creo que estamos cometiendo realmente un error muy grave que a mediano plazo puede ser, o sea, a corto plazo es problemático, pero a mediano plazo puede significar que uno hace que ese proceso de paz tenga más problemas aún y eso va a tener consecuencias muy negativas para el país. Profesor, ¿por qué hoy hay sectores que están sufriendo la violencia como las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes
un sector que hace unos años no había sufrido la violencia como hoy, los estudiantes. ¿Qué ocurre allí con esos sectores contra los cuales uno pensaría que la violencia está cebada o está concentrada? Sí, ahí, o sea, en primer lugar, creo que lamentablemente la violencia durante el conflicto armado interno ha tenido ciertos rostros indígenas, rostros afrocolombianos, rostros campesinos, para no decir la gran mayoría de las víctimas son personas de bajos recursos. O sea, eso es una violencia que tiene clase social, o sea, que tiene un sesgo de clase social, que tiene un sesgo étnico y dependiendo un poco de en quién miramos, pero especialmente cuando miramos, por ejemplo, a esos temas de, o sea, también tenemos que tener el enfoque de género y interseccional. Si pensamos ahorita lo que vimos a estudiantes, eso sí es una situación nueva que todavía creo que falta mucha información, pero allí también diría, ¿son los estudiantes? No, no son los jóvenes tampoco. Los estudiantes de clase media de Bogotá o Medellín, creo que ahí no están en mayor riesgo. Es básicamente cómo se vincula eso con situaciones, por ejemplo, en las zonas un poco más remotas, en las zonas donde hay más problemas, digamos, que están más alejados y que a veces parece que al país, a gran parte del país, esas víctimas no le duelan tanto. Y eso creo que es algo que es muy fuerte. Dos preguntas para terminar, profesor. La primera, quiero insistir en su evaluación sobre la reacción del gobierno del presidente Duque frente a esta ola de violencia, frente a los últimos acontecimientos ocurridos en el país. El presidente Duque no ha ido al sur de Colombia, no ha ido al Cauca, no ha ido al Nariño a hacerse cargo de la situación, el fiscal general de la Nación tampoco, el ministro de Defensa tampoco. Yo quiero que usted nos dé su evaluación sobre ese actuar del gobierno nacional. Sí, o sea, en primer lugar, uno podría decir, si el presidente va para Nariño, ¿qué va a cambiar? Creo que realmente no es eso, pero la parte simbólica, por supuesto. Y sabemos que la política muchas veces funciona también con esa parte simbólica de decir, esto es importante. Y eso creo que es un mensaje que no solamente las personas de Cauca, de Nariño, sino que muchas personas pensarían que sería oportuno. Y allí creo que eso, o sea, si uno mira o sea, lo que hacen, o sea, lo que deberían hacer los políticos, yo creo que sí sería importante. Si eso realmente cambiaría mucho, no lo sé, porque la verdad después es el otro tema, diciendo que ¿qué hace el gobierno para garantizar la seguridad de las personas que están en riesgo? ¿Qué tanta importancia pone a eso? Si pensamos nuevamente mencionando el tema de los líderes y las lideresas sociales, defensores de los derechos humanos, excombatientes, allí sí hay medidas de protección. También, según lo que yo entiendo, hay recursos. Pero parece que el balance, si miramos a todos esos muertos, a toda esa violencia, a toda esa falta de seguridad, es muy insatisfecho, o sea, no es satisfecho, no se puede estar satisfecho. Entonces, ahí creo que también hay que decir que hay que poner no solamente más énfasis, sino también hay que reevaluar qué se está haciendo. Si miramos a las medidas de protección, muchas veces falta escuchar, lo que dije también para la academia, pero quizá también para la política. A veces es importante escuchar. ¿Qué quieren las personas que están amenazadas? ¿Quieren esas medidas o tienen otras opciones? ¿Tienen otras propuestas? Y eso creo que también, o sea, la parte de la participación allí también es importante y creo que allí también se podría mejorar mucho.
Por último, profesor, por su experiencia, no solamente como estudioso y analista del tema, sino también usted es ciudadano alemán, por su experiencia en la superación de de un, de una herida tan grande como es la guerra. En Colombia nosotros vivimos una ilusión que fue cuando se firmó el acuerdo de paz. Sabíamos que el camino hacia la paz es largo, lo sabemos, pero le pregunto, profesor, ¿está intacta? ¿Podemos conservar intacta esa ilusión? ¿Se nos está yendo esa ilusión de la paz? ¿Nos queda demasiado camino por delante para poder vivir en un país en paz? Yo respondería, ojalá que no. Y respondería con otra pregunta, ¿cuál es la alternativa? Y lo que usted acaba de decir, sí, es un proceso largo. Por supuesto, nadie puede pensar que la paz llega de la noche a la mañana. No, eso no. Y si miramos a Alemania, que es un contexto diferente, hay que decirlo, o sea, es difícil hacer allí las comparaciones, o sería bueno, invitaría a muchos problemas, pero lo que creo que sí se puede decir es que esos procesos tardan, que también tardan que, por ejemplo, una sociedad puede decir que nosotros asumir que una sociedad, o sea, como sociedad, muchas cosas fueron como, por ejemplo, crímenes donde muchos de la sociedad estaban o involucrados, de acuerdo, o no hicieron nada en contra. Y lo otro es, si pensamos que necesitamos tiempo y si sabemos que hay como que no es algo donde podríamos decir vamos a tener un progreso continuo, sino siempre hay avances y nuevamente retrocesos, o sea, eso es normal en ese tipo de procesos. Pero creo que en primer lugar necesitamos mantener la esperanza, pero también, y allí quisiera volver a la pregunta, ¿cuál es la alternativa? Porque si queremos un país económicamente próspero, y digo económicamente próspera, también, o sea, sí, sabemos que algunos grupos pueden incluso beneficiarse de una guerra, pero algo que sería sostenible en lo económico a mediano y largo plazo, creo que necesitamos paz más que nada. Si queremos una mejora social, más calidad de vida, necesitamos paz, o sea, es la precondición. Si queremos fortalecer la democracia, necesitamos paz. O sea, todo eso, lo que supongo que todos queremos, una precondición para mejorar la situación es la paz. Y por eso creo que también es tan importante, sabiendo que hay como muchas situaciones como las actuales que son muy dolorosas y que uno piensa quizá nunca se va a llegar a la paz, seguir trabajando y justamente en ese momento, tanto desde la sociedad civil como desde la política y también, ¿por qué no?, también desde la comunidad internacional, seguir apoyando ese proceso de paz. Eh, Profesor, disculpe, me voy a permitir una última pregunta sobre algo que usted acaba de mencionar. Si es así, es decir, la paz fortalece la democracia, alimenta la cohesión social, porque hay sectores políticos que están en la democracia, que al parecer no les interesa que esa paz se produzca. Estoy hablando, por supuesto, de sectores políticos como el uribismo, que uno siente que es poniéndole trabas y torpedeando el proceso de paz. ¿Por qué pasa eso? Sí, en primer lugar, creo que tenemos que tener claro que en la política siempre hay como intereses. Y algunos, y eso por eso digo, no es necesariamente un desarrollo económico que, por ejemplo, la paz y un desarrollo social que la paz puede traer, eso no les beneficia a todo el mundo, porque algunos vivieron muy bien durante la guerra. También es cierto que, y eso vemos, creo que también es parte de esa polémica sobre la paz, y allí realmente a mí
O sea, ahí hablo de, no sé, como una cosa muy personal, pero cuando yo escucho acusaciones que, por ejemplo, allí el acuerdo de paz lo que busca es, digamos, que las FARC tomen el poder y están los que después manden y la Unión Europea está al lado de ellos. O sea, yo pienso que eso es tan grotesco. O sea, en primer lugar, creo que más o menos uno debería saber que la Unión Europea no es necesariamente trabajando todos los días en la construcción del comunismo al nivel mundial, pero digamos, que me parece que eso hay que analizar de una forma que esa forma de polarizar es también una estrategia política para, digamos, obtener votos y para, digamos, obtener poder. Y eso creo que también está atrás. O sea, no podemos pensar que todo el mundo busque siempre, digamos, lo que sería como la cohesión social, etcétera. No, no es así, ni en Colombia, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Profesor Stefan Peters, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de la Fundación Paz y Reconciliación. Eh, Muy agradecidos con el análisis que usted ha hecho a lo largo de esta entrevista. Muchas gracias a usted.